Leemos la palabra del Señor, libro de Apocalipsis, capítulo 17, versos del 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aleluya. Vamos a mirar esta mañana este capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, con el tema Babilonia la gran ramera. Amén. Y vamos a mirar en la palabra que no son ideas nuestras, cosas de nosotros, no. Está en la palabra, hermano. Amén. En la palabra Dios siempre ha comparado a su pueblo con una mujer, con una novia o esposa. A veces esa mujer, novia o esposa es fiel, otras veces es infiel. Unas veces aparece como santa y otras veces como inmunda, dependiendo a qué se refiere la palabra de Dios, ¿verdad? Babilonia fue el enemigo acérrimo de Israel, tanto que Babilonia llevó cautivo a los judíos allá a sus tierras en los tiempos de Nabucodonosor, ¿verdad? Y Roma ha sido el enemigo de los cristianos. Persiguieron la iglesia. Amén. Esa es la razón por la que en la mente de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está esa relación y ese simbolismo, y habla de Babilonia refiriéndose a Roma de una manera simbólica, pero que la Biblia muestra claramente a qué se refiere. Amén. Del versículo 1 al 18, nosotros vemos la descripción de esa gran ramera, que nos podamos dar cuenta a qué se refiere, ¿verdad? Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Según el griego, literalmente la traducción es prostituta, una mujer ahí, que dice ser el pueblo de Dios. Amén. Dice la Biblia que estaba sentada sobre muchas aguas. No solamente aquí, sino en muchos lugares de la palabra de Dios, las aguas representan multitudes, muchedumbres de gente, las naciones en sí. Amén. En el verso 15, ahí mismo en Apocalipsis 17, dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que eso de estar sentada es tomar control, dominio.
esa gran ramera toma control y dominio sobre las naciones, sobre los pueblos. Amén. Dice que con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Han fornicado. ¿Por qué? Porque la fornicación o adulterio espiritual es cuando un pueblo o una persona deja a Dios, traiciona a Dios con el mundo o con otra religión o con otros dioses. Usted encuentra esa figura en el libro de Ezequiel, en el libro del profeta Jeremías, en muchos de los profetas, que Dios habla así acerca de su pueblo Israel: y fornicaste y adulteraste con los moabitas, con etcétera, con cualquier otro pueblo, porque eso es lo que significa. Amén. La mujer, dice la Biblia, que estaba vestida de púrpura y escarlata, que también estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y que tenía un cáliz, oiga, man, lleno de las abominaciones. Si usted mira bien, son colores, son símbolos y son emblemas del sistema religioso tradicional. Amén, hermano. Juan vio a la mujer ebria con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. O sea que esa mujer fue la que causó las muertes en las persecuciones contra la iglesia, contra los santos mártires de Jesús. Amén. A partir del verso 7 al 18 vemos la interpretación que la misma Biblia le da. Yo les decía, no son cosas de nosotros, de ninguna religión ni de ningún ministro, no. La Biblia lo enseña. Amén. Y el ángel me dijo, verso 7, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí nos da unos detalles para que uno se dé cuenta de quién está hablando. Esa mujer tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 8, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición. La bestia que has visto era y no es, y está por subir. Qué juego de palabras, ¿no? Era y no es, y está por subir. ¿Ve? Los habitantes del mundo, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será, porque está por venir, entonces será. Está por venir porque está por venir la tribulación, donde se va a manifestar el anticristo, que la Biblia lo llama la bestia, que va a gobernar al mundo desde la comunidad europea. Será, él va a tener tiempo, poco, pero tiempo, la va a tener. Verso 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Se sienta esa mujer sobre 7 montes. Es una clara y directa referencia a Roma. ¿Por qué? Roma es conocida en el mundo, y los poetas, inclusive los escritores, como la ciudad de las 7 colinas. Si usted va a ver la geografía de Roma, está edificada toda esa ciudad en 7 colinas. Así como Medellín es un valle, Bogotá es una meseta, nuestro municipio está en un monte, Roma está sobre 7 colinas,
montes pequeños. Y dice que esa mujer está sentada allá. Amén. Pero estas 7 cabezas representan también 7 reyes. Y dice, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. La bestia que era y no es, oiga, es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Mire bien, hermano. Son 7 reyes. También representa eso. Porque es que la Biblia tiene esa particularidad. La Biblia es capaz de hablar con una sola palabra de varias cosas. Tiene una ley que se llama la ley de la doble referencia. Amén. 5 de ellos han caído, dice el apóstol Juan. ¿Cuáles son esos 5 reyes que han caído? Si uno mira la historia, se va a dar cuenta que está hablando de 5 potencias que subyugaron o sometieron a Israel: Egipto, Asiria, Babilonia, Persa y griego. Han caído. Y en el momento que Juan está escribiendo, esos ya habían pasado. Uno es, dice, 5 han caído y uno es. ¿Por qué? Porque en ese momento ejercía el control, el dominio, el poder Roma. Uno es. Y el otro aún no ha venido. Claro, porque es para el futuro, para los días de la tribulación. Amén. Pero dice, y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. Nosotros sabemos que va a durar 7 años. Poco tiempo. Amén. La bestia que era y no es también el octavo. El séptimo, el que aún no ha venido, nosotros sabemos por la palabra, libro de Daniel, libro de Apocalipsis, muchos versículos, dice que el imperio romano va a revivir. El imperio romano se acabó, tuvo su fin en el año 476 después de Cristo, de nuestra era. El imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, porque el imperio romano se dividió en Oriente y Occidente. Por eso es que en el libro de Daniel, en la imagen aquella, figura como las 2 piernas de la imagen, porque el imperio se dividió. El de Oriente terminó en el año 1476. Ahí está. Amén. Pero revive en el postrer tiempo, y nosotros sabemos que allá en Europa, porque el imperio romano tenía su control desde allá de Europa, lo que era Roma y todas las ciudades, naciones alrededor. Nosotros hemos visto que en estos últimos tiempos se ha consolidado una potencia que se llama la Comunidad Europea y que está conformada por cierta cantidad de naciones, que entre ellas están muchas de las que formaron o constituyeron el antiguo Imperio Romano, y que en el momento de la tribulación, cuando se dé inicio, van a estar las 10, que son los 10 cuernos que habla ahí. Van a estar esas 10 constituidas, porque es el imperio romano que revive, que resucita. Amén. Entonces dice que la bestia que era y no es también el octavo. O sea que ese imperio que era un imperio de naciones, ahora lo va a gobernar un solo hombre, el anticristo. Por eso dice que es el octavo. Y es de entre los 7. Sale de entre esos 7 imperios. La sucesión por toda la historia hasta la Comunidad Europea, aparece el anticristo. Es de entre los 7. Y por eso dice, y va a la perdición. En el devocional, capítulo 19, leímos que vino Cristo
y tomó a la bestia, al falso profeta, y los lanzó al lago de fuego y azufre. ¿Cierto? Ahí está. Él va a la perdición. Amén, hermano. Entonces ya estamos ahí claros. Segunda de Tesalonicenses, Pablo lo señala directamente en las Escrituras. Mire, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. No vendrá, Él no se va a manifestar si primero no se manifiesta la apostasía, dice el apóstol Pablo acá. Pero nosotros ya hemos visto la apostasía. Hoy es palpable, hermano. Hoy no se necesita nada para uno darse cuenta de la apostasía tan tremenda que hay en esta tierra, hermano. La iglesia, el pueblo de Dios, el cristianismo, hoy da vergüenza, hermano. Es una grotesca caricatura de lo que debe ser el cristianismo real. Amén. A su nombre, gloria. Los 10 cuernos se identifican como 10 reyes que aún no han recibido su reino. No lo han recibido aún, porque lo recibirán es allá en la tribulación, en ese periodo de 7 años que es la semana número 70 de la profecía de Daniel capítulo 9. Amén. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Amén. Por una hora es una forma de decir por poco tiempo, porque el gobierno de ese imperio, de esa bestia romana, va a ser de 7 años, pero se van a conformar las 10 naciones y dice la Biblia que le entregarán el poder a la bestia. Entonces en sí ellos como reyes van a gobernar poco tiempo, porque luego va a ser el anticristo quien va a controlar todo. Amén. Esas son las 10 naciones europeas que conformarán ese nuevo imperio romano revivido. Desde allí gobernará el anticristo, la bestia. Daniel 7:24 nos dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. 10 reyes que van a trabajar unidos, pero luego se lo van a dar todo, le van a entregar el control a la bestia. Por eso se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Amén. Estos tienen un mismo propósito. Se va a dar una unidad allí. Y aquí es donde dice, mire, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 17:14. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Mire bien, hermano, cómo la Biblia describe todo ese sistema político religioso que es la bestia y aquella gran ramera a la vez. Mire, dice que estos 10 reyes que van a conformar el imperio romano revivido le entregarán el poder a la bestia, y que se van a unir, tienen un propósito y van a pelear contra el cordero. Pero dice que el cordero los vencerá, porque él es el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Miremos eso. Deuteronomios capítulo 10, verso 17. Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Nuestro Dios. Amén. Salmo 136, versos 2 y 3.
Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Amén. Daniel 2:47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Aleluya. Primera de Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y aquí en Apocalipsis estos títulos se le aplican al Hijo de Dios, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis 19:16 dice: y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Amén. A su nombre gloria, hermano. Ahora dice el versículo que los seguidores, aleluya, del Cordero son llamados elegidos y fieles, ¿cierto? ¿Quiénes son esos seguidores del Cordero? Usted decide si usted es seguidor o no. Amén. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un seguidor de Cristo? Bueno, un seguidor de Cristo es un cristiano. Amén. Como dice un escritor de apellido Barclay, es uno llamado por Dios para salvación. Es lo primero. Un seguidor de Cristo, un cristiano, ¿qué es? Uno llamado para salvación. Nosotros no hemos llamado a otra cosa, hermano. Dios nos bendice, pero no hemos llamado a conseguir riquezas. No hemos llamado a buscar beneficencia para unas cosas materiales, no. Somos llamados para salvación. Somos elegidos por Dios cuando uno acepta esa salvación ofrecida por el Señor. Ahí nos constituimos elegidos. Cuando uno acepta, eso es importante que usted lo tenga bien claro. Somos llamados para salvación, pero somos elegidos cuando uno acepta ese llamado. Amén, hermano. Y somos fieles en la obediencia a ese llamado y a esa elección. Tenemos que ser fieles, hermano. Esos son los seguidores del Cordero. Amén. Y para eso está asegurada la victoria. Bendito su nombre para siempre. Ahora, verso 15 dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, como dijimos al comienzo, ejerce dominio sobre las naciones, los mantiene sujetos y engañados en una religión. Oiga, hermano, es un sistema político religioso. Por eso la llama gran ramera, porque el pueblo de Dios, ya vimos, los elegidos no pueden ser políticos. No, hermano, somos cristianos, ya vimos cómo, llamados, elegidos, fieles de Cristo. Somos de Cristo, hermano. Amén. Ese sistema político religioso no salva a nadie, hermano. Los 10 cuernos de la bestia, mire, los 10 cuernos de la bestia aborrecerán a la ramera, dice el verso 16, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Sus propios aliados se volverán
de repente, de un momento a otro, contra ella y la van a destruir. Ya dijimos, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Pero no le podemos servir al diablo, hermano. Le tenemos que servir a Dios. Amén, hermano. El diablo le tiene que servir a Dios. Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A su nombre, gloria, hermano. Verso 17: porque Dios ha puesto en sus corazones. Mire, porque esa gente, sus propios aliados, las naciones de ese Roma revivido, va a destruir el sistema religioso, el político al religioso. ¿Por qué? Dice el verso 17: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, hasta que se cumpla la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, hermano, tiene cumplimiento. Se tiene que cumplir. Amén. Gústele al que le guste y no le guste al que no le guste, eso no importa. Se tiene que cumplir. La palabra de Dios tiene cumplimiento. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no tiene quien la juzgue. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermano. Lo que Él quiso, dice ahí, porque puso en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. O sea, es como un propósito real, es un decreto divino. Amén. La soberanía divina se encargará que sus propósitos amorosos se lleven a cabo para bien final, el bien final de la humanidad. El diablo no gana esta guerra, hermano. De pronto parece como que ganar algunas batallas, y muchos creen que el diablo ganó. No, hermano, el diablo no gana esta guerra, la gana Cristo, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A su nombre, gloria. Entonces va a ser el Señor llevando a cabo sus propósitos, porque ama a la humanidad. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que hace. Amén. Verso 18: la mujer se identifica como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Sí ve? Roma, ese sistema político religioso que usted ve hoy en día. Amén. Esa no es la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Cristo es un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Amén. Ya vimos, escogido por Dios, fiel a Dios, fiel a la palabra, fiel a esos principios. Ahora, del verso 18 en adelante viene la caída de ese sistema. Mire, esta Babilonia en el capítulo 17 es Roma, sistema político religioso, y en el 18 es la ciudad. En el capítulo 17 es el sistema político religioso, pero en el 18 es la ciudad donde ejerce ese dominio, ¿verdad? Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ya hemos hablado en otra oportunidad que cuando la Biblia habla de misterio, se refiere a algo que no fue revelado a los antiguos, pero que sí fue revelado a nosotros. Lo dice el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 12. Entonces, es algo igual. Para uno de los antiguos leer esto, no entendía. El mismo Daniel leyó y dijo que no entendió. Y Dios le dijo: no, guárdelo, que eso es para más adelante. Amén. Capítulo 18, verso 2 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Oiga bien, la caída, man. Juan vio otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria.
El ángel clamó con voz potente: ha caído la gran Babilonia. Amén. En el capítulo 14, verso 8 de Apocalipsis, vemos otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esa fue la razón. Amén. También fue profetizado por el profeta Isaías, capítulo 21, verso 9, que dice: y aquí vienen hombres amontados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Amén. Isaías 13:21, mire: sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales. En sus casas de deleite y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Eso que le sucedió a la Babilonia antigua, la ciudad Babilonia, sucederá también a la que está representando en esta palabra de Juan en Apocalipsis, o sea, a Roma. Sino que ya vimos por qué Juan mezcla Babilonia, o porque habla de Babilonia en sentido figurado. Amén, porque está hablando del sistema y del pueblo que ha sido enemigo del pueblo de Dios, bien sea los judíos, los babilónicos, bien sea los romanos a la iglesia. Amén. Verso 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Deleites, ¿sabe qué traduce el griego esa palabra deleites? Traduce lujo insolente. La última parte de este versículo lo pudiéramos nosotros traducir como la potencia de su lujo desenfrenado. Qué cosa tremenda, man. Igual que la vida lujuriosa, licenciosa de los ricos romanos del primer siglo. Así se igualó esta mujer. Se igualó a esa. No sé si usted haya de pronto leído algo sobre cómo era la vida íntima de los romanos, hermano. Eso era una porquería. Amén. Por eso dice ahí en la potencia de sus deleites. Amén, hermano. Verso 4. Otra voz del cielo ordenó: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mire el llamado de Dios, hermano. La razón, en todos los tiempos lo ha hecho. Ha llamado a su pueblo a apartarse, a salir de en medio de ese sistema engañoso, mentiroso, que quiere figurar, y lo llaman en el mundo cristianismo. En términos generales nos revuelven ahí con todos, pero el Señor ha hecho el llamado toda la historia. Mire Isaías 48:20. Mire: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Ahí se lo estaba diciendo Israel, mire, a su pueblo. Jeremías 58: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que aún delante del rebaño, que van delante del rebaño. Isaías 51:6: huid de en medio de Babilonia,
y librad cada uno su vida. Quiere decir, porque dice que para que no sea partícipe de los pecados ni reciba de sus plagas, quiere decir que si uno no se separa de ese sistema, si no huye de él, huir es dejar de hacer lo que se hacía allá, de vivir en la forma que se vivía allá. Y si no se huye, entonces quiere decir que no va a librar su vida. Porque aquí dice, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque el tiempo de su es de venganza de Jehová, le dará el pago. Eso no se queda así. Figura como la gran Babilonia. Pero eso no se queda así, hermano. Porque todo pecado tiene su consecuencia. Amén. Y en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por eso que usted en una iglesia evangélica no ve ídolos. No debe haber ídolos. Por ahí hay muchas iglesias evangélicas que ya están poniendo ídolos, hasta calabazas en el 31 de octubre. Y ponen bolitas rojas y ponen cositas y adornitos en Navidad. Hasta arbolito colocan. Y celebran Navidad. A finales de diciembre. Navidad es natividad, es nacimiento que da vida. Y el nacimiento que da vida fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no nació en diciembre. Pero es que esa es la idolatría. No se ha salido. Muchos no han salido de allá. Y aquí Pablo dice: ¿qué acuerdo, qué concierto hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. No lo dijo otro hombre, lo dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, oiga, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Lo dice Dios, hermano. Es la palabra de Dios, hay que obedecerla. ¿Por qué contemporizar con ese sistema? ¿Por qué querer celebrar sus fiestas y sus cosas? Navidad, dijimos, es nacimiento que da vida, pero Halloween es muerte. Muerte. Disfrace a su hijo y se lo está entregando a las tinieblas. Y puede que en el momento no vea nada, no pasó nada, lo disfracé y no pasó nada, pero ya el diablo sabe. Mucho cuidado, hermano. Amén. Pablo le dijo a los judíos: vosotros resistid al Espíritu Santo, siempre, vosotros y vuestros padres. ¿Qué pasó con ese pueblo? En ese momento como que no pasaba nada. Pero en el año 70 vino Tito, invadió la ciudad de Jerusalén y mató miles, si no millones, de judíos allá en la ciudad. Y de una manera terrible. Los empalaba, hermano. El imperio los empalaba a los judíos. Una cosa terrible, porque, hermano, esas cosas no se quedan así. Dios no puede ser burlado. Salid, y yo seré a vosotros Dios, y vosotros me seréis pueblo, dijo el Señor. Siempre se ha sido el llamado de Dios para su pueblo, a salir de Babilonia. Babilonia también es tenido como el espíritu del mundo. Es un simbolismo semejante al de Egipto. Egipto para nosotros en el vocabulario nuestro es el mundo, Egipto. Y Babilonia también es tenido como el espíritu del mundo. Hay que salir de ese espíritu, de ese sistema, para seguir a Cristo. Amén. De ahí que la palabra iglesia en el griego es eclesia y significa literalmente
asamblea de apartados, o sea, sacados de, salidos de. Eso es lo que significa la palabra eclesia. La iglesia sacada del mundo, la iglesia ha salido del mundo, la iglesia ha sido apartada del mundo por la sangre preciosa de Cristo, hermano. Amén, hermano. Por eso dice que cuando se pisotea la sangre de Cristo ya no hay más sacrificio por el pecado. Amén. Verso 6 dice: dale a ella como ella os ha dado. ¿Sí vio? En el universo hay una justicia básica, hermano. En la Biblia hay unos principios de justicia que surgen del carácter santo de nuestro Dios. De ahí emana todo. Amén. Por eso la Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La justicia, el principio bíblico, la justicia divina. En el Antiguo Testamento se hablaba de pagar el doble, porque era como un mensaje a la conciencia del pecador que quería pecar. Entonces, si le tocaba restituir lo que robaba, por ejemplo, entonces no perdía. Trató de robárselo y lo pillaron, entonces lo devolvía, no perdía. Pero entonces se le hablaba de doble, era porque así la pensaba más. Dios quería como sembrar eso en el corazón, en la conciencia. No robe porque le va mal. Mire, Éxodo 22:4 dice: si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o sea asno u oveja, lo que se haya robado, y lo cogían, dice, y fue hallado, entonces dice: pagará el doble. Verso 7, ahí mismo en Éxodo 22 dice: y si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Y en el verso 9 dice: y en toda clase de fraude, y el que los jueces condenara, pagará el doble a su prójimo. Amén, hermano. ¿Sí? Por eso está diciendo ahí: dale a ella como ella os ha dado. O sea, como le hizo, háganle a ella. Y Gálatas 6, capítulo 7, Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis. Si usted piensa de esa manera, se engaña. Si usted piensa que a Dios lo puede uno burlar, o como dicen por ahí, se lo puede pasar por la galleta. No, a Dios no. A Dios no, hermano. Al pastor sí. Al creyente, al líder, al diácono, al hermano, al vecino, sí. Es fácil inclusive pasárselo por la galleta. Pero a Dios, no. Nunca. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aleluya. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, súbitamente, en un solo día, en un momento, consistirá en muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego. Ya sabemos por qué. Eso fue lo que sembró. Verso 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Amén. Claro, Él es el juez de toda la tierra. Entonces, cuando Dios la juzgue, van a haber 3 endechas o lamentos. Versos del 9 al 19. 3 endechas o lamentos. Los reyes, los mercaderes y los dueños de naves, dice en esos versículos. Los reyes, versos 9 y 10, que con ella cometieron fornicación y con ella se dieron al lujo, llorarán
y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Amén. Se van a parar de lejos. Ellos creen que por allá de lejos no les va a pasar nada. No, es que Dios Dios es un Dios de orden. Y primero enjuicia a la ciudad y después viene a los mercaderes. Por eso es que la Biblia dice: mi casa, el Señor Jesucristo limpió la casa porque estaba llena ¿de qué? De mercaderes. Y Él dijo: mi casa será llamada casa de oración. Amén, hermano. De lejitos. Se van a parar de lejos y exclamarán: ¡ay! ¡Ay de aquella gran ciudad de Babilonia! La ciudad fuerte. Porque en una hora vino su juicio. Amén. Fuerte. Ahora repito, ahora parece fuerte y como que es la que gana y él lleva la batuta ahí. ¿Sí o no? Y los evangélicos son los que, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, más les lavaron el cerebro y una cosa y la otra inventan. Bueno, pero un momentico aquí lo que dice la Biblia, ¿sí ven? Van a ver que sube el humo del incendio. ¡Ay! ¡Ay! No pensaban, no creían. El hombre cree que no. Y dice: no, es que Dios no existe, eso es mentira. El papel puede con todo. Le lavaron el cerebro. ¡Ah! ¡Qué pesar! Lo embobaron. O como dice Simón, lo embelezaron. Ve, ¡ah! Se creyó de cuento. Usted va por allá. No creas cosas, hombre. Ah, sí. Pero un momentico. Verso 11 dice: porque ninguno compra, los mercaderes ahora dicen, vea, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y entre esas mercaderías que ahí enumera un montón, una cantidad, da una lista, ¿cierto? Si usted lee ahí en los versículos, dice una cantidad, pero entre ellas hay una que resalta, dice: almas de hombres. Mercadería de almas de hombres. ¿Sabe usted lo que eran las indulgencias? ¿Sí sabe qué eran las indulgencias? Por ahí un sujeto, por ahí en el oscurantismo, por ahí la historia de la iglesia, hablaban de un hombre, creo que era apellido Tetzel, que salía con un cofre y le decía a la gente: venga, su familiar, su amigo, su vecino, el que sea que ama, está en el purgatorio, echa aquí tanto. Venta de indulgencias. Y cuando la moneda suene en el cofre, el alma de su familiar sale del purgatorio derechito para el cielo. ¿Qué era eso? Mercadería de almas de hombres. Ezequiel 27:13 dice: Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce, comerciaban en tus ferias. Hablándole a Babilonia. Almas de hombres. Claro, porque es que al diablo verdaderamente lo que le interesa, hermano, son las almas de los hombres, que la gente se pierda. Al diablo no le interesa más. Si le toca hacer lo que le toque hacer, él lo hace porque a él le interesan las almas. Amén. No, y por allá en Proverbios, cuando habla del adulterio, Proverbios capítulo 7, finalizando el capítulo 7, dice que el adulterio, el diablo a través del adulterio dice: caza la valiosa alma del varón. Caza el alma. Por eso dice que no hay recompensa, que no hay justificación, que no hay nada para el adulterio. Amén, hermano. Tremendo, hermano, tremendo. Eso es lo que el diablo le interesa. La mercadería esa de oro, de piedras preciosas y de especies aromáticas y todo lo que enumera ahí, se daba. Pero ese era como el gancho para el diablo
cazar las almas de los hombres. Amén. Y los otros tres, y el tercero son los dueños de las naves. Verso 17 al 19. Se pararon también de lejos. Tenían miedo de acercarse. Y decían: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Sí ve que parece como invencible? Parece como invencible. Se jactan de sus templos, de su grandeza, de un montón de gente, y miran al cristianismo, al resto del cristianismo, lo miran como poca cosa. Pero la victoria final siempre es de Dios, hermano. Amén. Por eso es que hay regocijo en el cielo. Mire, 18:20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Amén, hermano. Dios ha hecho, alégrate, porque Dios ha hecho justicia. Viene tiempo de justicia. Se acerca la hora, hermano. Por eso tenemos que salir de en medio de ese sistema, de en medio de la maldad que se vive. Verso 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra. Mire, hermano. Gráficamente, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, muestra de una manera gráfica. Mire, tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Amén. Dios mismo, hermano. Así la gente, porque repito, se ve como invencible, y la gente dice: no, es que esta es la verdadera, esta es la única. No, el eslogan ese que dice: fuera de la cual no hay salvación. Es que Dios no salva en una religión. Dios salva a las almas. Dios salva a la gente. Dios salva al que se arrepiente de todo corazón, renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos, y vive una vida sobria, justa y piadosa delante de Dios. A ese es que el Señor salva. Que cree, acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ella parece invencible, man, como que es la manda a callar, y se va a unir en la tribulación. Se va a unir con otras sectas y dominaciones, y van a formar la llamada iglesia ecuménica, donde va a liderar el falso profeta. Amén, hermano. Pero mire cómo Dios la destruye. Primero vimos en el capítulo 17, destruye todo el sistema político religioso, acaba con eso, y después la ciudad. La hace guarida de chacales, dice, de hudrones, de lobos rapaces, de toda ave de rapiña. Así está la ciudad babilónica antigua, así está, destruida en ruinas, y así va a quedar esta. Porque con ella han fornicado los reyes de la tierra, man. Ella ha perseguido la iglesia, ha embebido la sangre de los mártires, de los santos de Jesús. Amén. Se le ha dado el vino de su propio beber. Amén. A su nombre sea la gloria. Quedó, hermano, así esa ciudad. ¿Sí sabe cuál es entonces, cierto? Ya usted sabe cuál es la gran ramera y dónde ejerce su poder, desde dónde, ¿cierto que sí? Sabe cuál es su sistema, que ha regado por todo el mundo, en toda parte donde llegaba, establecía su dominio. Por eso hoy todo el mundo que nace de ahí, perteneciendo supuestamente a eso, ¿cierto? Pero hay que salir de en medio de ella, hay que apartarnos, dice el Señor. Y yo os recibiré, dice el Señor, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
de donde si usted y yo no salimos, entonces no seremos pueblo. Amén. A su nombre. Póngase de pie y dígale al Señor gracias por su palabra. Que le ayude, hermano, a vivir al margen, salir de en medio de ese sistema, apartarse del todo y serle fiel, porque usted es llamado a la salvación, es elegido. Amén. Y tenemos que ser fieles.